todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos todos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada realmente porque voy a traer un video totalmente diferente y nuevo de este tipo en el canal. Y sí, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, es el primer caso misterio que traigo. Así que el primer caso que les traigo de hoy corresponde al país de Chile, tratándose así de una isla muy misteriosa llamada Friendship. Así que sin más rodeos vamos a comenzar. Como ya dije antes, la isla Friendship se estaría ubicando aproximadamente en la región de los Aysén, entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas. Se dice que además en el interior de esta isla existiría además una mina de metales totalmente raros. Mucha gente ha señalado que esta isla se trata solamente y nada más sobre un experimento mental, mientras que otros totalmente afirman que fue obra de los nazis. Pero la historia que más se acerca a todo esto que ahora vamos a estar viendo y conociendo es la que dice que hay vida en otros planetas, diciendo así que esta gente que vive en esta isla son seres extraterrestres que escogieron esta zona de Chile como base de operaciones en la Tierra. Todos estos rumores acerca sobre esta isla empezó alrededor de los años 80 en el sur de Chile. Al parecer todo esto comenzó cuando unos realmente radioaficionados en el extremo sur de Chile empezaron a recibir mensajes de una radio de unas personas ocultas que al parecer poseían mucha información y que además podían saber lo que hacían los radioescuchas sin poder verlos y sin además conocerlos. Es por esto que según estos radioaficionados empezaron a decir que estos ocultos vivían en el sur, en la isla Friendship, que al parecer además de todo esto es poco apreciable a simple vista. Es por eso que después de todo esto, hasta hoy en día, en la región sureña Aysén de Chile, persiste la idea de esta isla misteriosa. Según algunos datos que han dado ciertas personas, sus pobladores, como ya dije antes, no serían personas como nosotros. Que según testigos, o podríamos decir también que víctimas, aseguran que estos tienen y manejan una tecnología muy avanzada y además ayudan a sanar a los humanos. Si bien hay mucha información rumoreándose sobre este lugar y sobre cosas que podrían llegar a pasar y que han pasado ahí, en la que más se cree hasta el día de hoy es en la historia que contó el único hombre que hasta el día de hoy se ha animado a pisar esta isla. Su nombre fue Ernesto de la Fuente y asegura que las personas de este sitio son como hombres caucásicos y de ojos totalmente azules de entre 35 y 55 años de edad. Además, él mismo asegura haber sido sanado de la enfermedad del cáncer. Al terminar de describirlos, él dijo algo muy peculiar y es que decían que estas personas, estos habitantes, tenían algo extraño, que todos eran del mismo tipo, pero además todos irradiaban mucha paz. Sus declaraciones obviamente fueron muy importantes para la gente porque, como ya repetí, es el único hasta ahora que ha podido pisar este lugar. ¿Y por qué se dice que es el único hasta ahora? No nada más porque fue el único que se animó, sino también se dice por ahí que esta isla aparece y desaparece de las imágenes satelitales sin dejar rastro alguno. Es decir, que la isla Friendship totalmente no es visible y no es posible de establecerla en un mapa tradicional, lo que genera totalmente reacciones dispares entre escépticos y los quienes están hartos de que se generen tremendas ideas sobre este lugar, y además entre aquellos que también aman lo extraño. Es por eso que una de las conclusiones que se ha llegado a obtener totalmente sobre este lugar es que esta isla solamente aparece a personas elegidas y que además tienen un escondite subterráneo. Pero cabe destacar también que más allá de la supuesta experiencia o de las declaraciones de Ernesto de la Fuente, Octavio Ortiz fue el primer chileno en ser contactado a través de la radio, diciendo así en muchas y en distintas entrevistas que las voces en la radio tenían un acento castellano con un tono de inglés, como algo de gringo intentando hablar español, y que se hacían llamar además como Los Ángeles. Miguel Rafael Ariel
entre otros. Y que dada su manera de expresarse y el amplio conocimiento que todos estos tenían durante las horas y horas de charla que obtuvieron por radio, todo el tiempo Octavio estuvo pensando que se trataban de personas religiosas. Quizás mormones, pero jamás él pensó o consideró la posibilidad de que fueran totalmente extraterrestres. Y hasta el día de hoy realmente no se ha obtenido más noticias ni mucha más información acerca de este lugar. Entonces esto nos sigue generando la duda y la gran pregunta de si realmente existe, de si realmente estas personas inventaron lo que dicen que ven, o si simplemente es, como dije casi a lo último, y es apreciable para personas elegidas. Yo sé que suena un poco loco y que suena un poco crazy, pero yo la verdad es que soy muy de creer en estas cosas de extraterrestres y de eso. Por eso estoy acá contándoles esto. Y la verdad es que no dejo de quitar de mi cabeza ninguna de las opiniones y de las experiencias de estas personas. Porque a veces cuando decís una persona lo vivió, ok, podés llegar a descartarlo. Pero cuando digo que son varias personas y muchas personas aseguran haber visto este lugar y haberlo conocido de distintas maneras y sus experiencias haber sido distintas, pero que era el mismo lugar y el mismo sitio. Y además de que aseguran haber sido sanados de enfermedades tan brutales como suelen ser el cáncer, me lleva a pensar que todo esto no puede haber sido inventado, pero la verdad es que no me deja ninguna conclusión fija de qué es lo que pasa en ese lugar. Me parece algo magnífico de que tengan este tipo de historias. No sé, nos hacen pensar más allá y salir un poco más allá de nuestra zona. Así que a mí esto me gusta mucho. Así que espero que se copen. La verdad, a mí me encantaría que ustedes me dijesen acá abajo, y más si son de Chile, qué es lo que piensan sobre este lugar y qué deducen ustedes y qué creen ustedes que realmente pasa con este lugar. Y también, si quieren que haga algún otro caso misterio de algún otro lugar, yo estaría totalmente encantada y fascinada. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Yo sé que me falta mucho para mejorar en este aspecto de lo que es caso misterios, historias misteriosas, pero es mi primer video. La verdad es que yo estoy muy emocionada. No olviden dejarme su like si realmente les gustó, porque de esa manera yo sé si a ustedes les gusta o no, si quieren más contenido de este tipo. No olviden ahí abajo de suscribirse, les dejo todos los links de mis redes sociales, que no son muchas, y nos vemos en la próxima. Bye.